Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarles. Iniciamos esta edición hablando de seguridad. Costa Rica registra 63 homicidios menos en comparación al mismo periodo del año anterior. Pese a la reducción de casos, los expertos afirman que no se debe bajar la guardia en materia de seguridad. Los datos más recientes difundidos este miércoles por el organismo de investigación judicial revelan que el país suma hasta el momento 218 homicidios. El año anterior a la misma fecha, estas cifras se mantenían 281 muertes asociadas a la violencia. Expertos consultados por Grupo Extra revelaron las posibles razones de esta baja en las cifras. Que haya una disminución de los homicidios por ajustes de cuentas, que de acuerdo a la OIJ el 70% está asociado al narcotráfico, no significa que exista una disminución de lo que es el narcotráfico en Costa Rica. Podrían también haber otros motivos, otras razones. Desde el OIJ valoran como positivo este inicio de año en materia de seguridad, no solamente por la reducción en los decesos. Poco. Aproximadamente un 15-16% de disminución de delitos contra la propiedad, que tiene una consecuencia con el tema de narcotráfico, sin duda alguna. Entonces el balance es positivo. La cantidad de casos que hemos desarrollado durante este primer trimestre es parecida al año anterior. Según el OIJ, San José es la provincia con más homicidios hasta el momento en el año, con 70 casos. Le sigue Limón con 46 y Punta Arenas se encuentra en la tercera casilla con 34 decesos por esta causa. Bueno, y queremos ampliar más acerca de este tema. ¿Cómo cierra además en temas de seguridad este gobierno? Y para eso agradecemos la presencia esta noche acá en Mesa de Análisis de don Walter Navarro, quien es ex viceministro de Seguridad. Gracias por acompañarnos, don Walter. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por permitirme compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia. Don Walter, bueno, es un tema que definitivamente es de lo que más preocupa y mantiene a la población pendiente de lo que sucede en el país. Esta baja en los homicidios, que es con lo que abríamos el tema para poder introducir esta información de la seguridad, ¿qué nos dice? ¿Qué evidencia nos da esta baja que hemos experimentado y que nos reflejan las cifras en estos últimos meses? Bueno, yo creo que estas cifras reflejan el excelente trabajo que ha venido realizando el organismo de investigación judicial en coordinación y con el apoyo de todos los diferentes cuerpos de policía del país. Esto refleja de que entre más se golpee y más se desarticulen las bandas, esto hace que la criminalidad disminuya, porque todas las estructuras criminales, al ser desmanteladas en su estructura de administración criminal, pues hacen de que se den estos resultados. Y el resultado de las investigaciones del organismo de investigación judicial ha sido excelente, pero es importante que esto no nos lleve a conformarnos. Esto más bien debe ser un potencializador de que entre más invirtamos recursos por un lado, pero entre más invirtamos una estrecha relación de coordinación para potencializar todas las herramientas que tienen los otros cuerpos de policía en apoyo a los cuerpos de investigación, pues dan y generan este tipo de frutos, porque también tenemos que tener claro que se ha bajado la tasa de homicidios. Eso es importantísimo porque es una cifra considerable. Pero también tenemos que tener claro que desde mi perspectiva ha habido un aumento en la violencia con que se cometen los delitos. O sea, por un lado ha habido una disminución, pero por otro lado también una señal de alerta es que estos grupos se han vuelto más violentos y lo podemos ver tal vez un caso muy reciente. El caso que aparece un pick-up con 3 personas que mueren en la zona de San Mateo, con señales muy fuertes de tortura, con la cabeza envuelta, con la boca con tape, señales de tortura, muchísimas cortaduras, creo que más de 70 cortaduras. Entonces el nivel de violencia y el ensañamiento tiene que traernos de que cada día se empodera más el uso de la violencia física para el cobro o para el ajuste de cuentas. Don Walter, ¿y cómo hacer además que esta baja sea
sostenible en el tiempo, porque es probablemente lo que más nos interesa, ¿verdad? ¿Qué señales podemos tener de que realmente esto ha sido, como usted efectivamente lo señala, ese trabajo en conjunto, ¿verdad? Y no un momento determinado. ¿El tiempo nos dará esa información? Sí, yo siento que debe haber un análisis profundo porque con los escasos recursos que tienen los cuerpos de seguridad se ha venido potencializando el mejor uso cada día más y con la integración de tecnología en el combate al crimen organizado, con la inteligencia artificial, con la proliferación de cámaras, eso ha hecho de que haya muchísimo mayores herramientas de investigación. Le pongo el ejemplo, en este momento el país tiene más o menos 40 policías municipales, por ejemplo, y hay policías municipales que han venido desarrollando centros de monitoreo muy eficientes. Le voy a poner uno específicamente con el cual he tenido alguna relación de ir a verlo, y es el centro de monitoreo o la capacidad que ha desarrollado la policía de Belén. O sea, Belén ha hecho un excelente trabajo y es un ejemplo a seguir, a replicar en todas las comunidades de lo que es automatizar a través de inteligencia artificial y el uso de cámaras y de herramientas de lecturas de placas toda una comunidad. Entonces, eso son muchas de las cosas que hay que seguir potencializando, y Belén es un ejemplo de ese esfuerzo y de esa gran capacidad de análisis criminal que hay hoy a través de la inteligencia, porque todas estas herramientas, de una u otra manera, pues son herramientas que le sirven a los cuerpos de investigación, principalmente que todo al OIJ. Hoy escuchaba en días a don Michael Soto, el señor director del OIJ, diciendo que cada día el ciudadano tiende menos a ser testigo o aportar evidencia, pero cada día, por otro lado, el ciudadano tiene muchísimo mayores cámaras, o las municipalidades han implementado centros de monitoreo, que eso han estado dando un excelente resultado en el análisis criminal de trazabilidad de un vehículo, de ver placas, de reconocimiento facial. Todas esas cosas son las que hay que potencializar. Si logramos potencializar todos los cantones del país con un centro de monitoreo, y ese centro de monitoreo que tiene cada municipalidad se integra al proyecto de C5 o el centro de monitoreo que el Ministerio de Seguridad está creando, pues vamos a tener una eficiencia a las 24 horas del día de un análisis criminal a través de la inteligencia artificial. Y eso va a ser muy importante. Eso por un lado, como dice usted, para poder sostener esta rebaja, que sea más bien cada día y que lleguemos a fin de año con una suma considerable de menos homicidios, porque eso es lo que debemos de perseguir todos los cuerpos de seguridad. Como usted lo decía, don Walter, también prestar atención a esos signos de violencia, ¿verdad? Cuando se dan este tema de los homicidios, pero vamos también a ver algunos datos que tenemos en pantalla precisamente que complementan esta información y nos permiten también dar luz de cómo se está comportando. Por ejemplo, la edad de las víctimas producto de estos homicidios, estamos viendo que en su mayoría entre los 18 y los 29 años, 69 homicidios. Eso es una cifra bastante alta. Es que tenemos que llamar la atención ahí porque justamente se mantienen en personas jóvenes. Sí, definitivamente esas cifras que usted enumera nos deben de llevar a la reflexión de en qué debemos de invertir más. Y por ejemplo, en la prevención. O sea, entre menos prevención se hace, más represión se tiene que hacer. Entonces yo en la historia mía policíaca siempre he sido muy fanático de la prevención. La prevención es buscar de que el niño y el adolescente no caigan en manos o de la droga o del crimen organizado, porque realmente ahí es donde está el nicho de mercado del crimen organizado, en los menores de edad, ya sea de la niñez o sea del grupo de los adolescentes. Se debe de invertir más, se debe de repotencializar o se debe de volver a implementar programas que en el pasado fueron exitosos con el tema de la prevención para los menores, porque ahí es donde está realmente el foco, ahí es donde está el foco del reclutamiento para el sicariato. ¿Por qué? Porque entre más jóvenes tienen mayor cobertura legal, llamémoslo así, por la minoría de edad, que las leyes son diferentes. Entonces, ahí es donde debemos de invertir mucho en prevención propiamente en las escuelas y en los colegios. Y también es donde mayormente se debe también de hacer un esfuerzo por invertir más, o sea, que haya una mayor
inversión social, porque no solo es el uniformado, no solo es la seguridad policial, sino que la inversión social lleva a mayor distracción, a mejores oportunidades de trabajo, a mayores condiciones de estudio. Entonces esas son variables que repercuten de una u otra manera para que los niños y los jóvenes no caigan en red del sicariato y el narcotráfico. Y otro de los datos también que vamos a apuntar son las víctimas colaterales. Estos son datos de registro, por supuesto, que tiene el organismo de investigación judicial. Y aquí vamos viendo esta baja, ¿verdad? 8 víctimas en el mismo periodo que llevamos en el 2026, 35 víctimas en el año 2025. Esto, fuego cruzado, estas situaciones criminales en zonas públicas, esto es uno de los principales temores, además, que mantiene la población. Claro, y los números, vuelvo a lo mismo, no es que quiero ser negativo, pero los números son muy buenos, menos víctimas colaterales. Claro. Pero también tenemos que ver y darle un seguimiento muy preciso al desarrollo del criminal que cae en el área del sicariato, porque muchas de las víctimas colaterales es cuando el sicario está empezando a ser sicario, en donde no tiene destrezas para manejar un arma, y esa ausencia de destrezas conlleva a que por dispararle a alguien le dispare a otra persona, pero conforme esa persona va adquiriendo esas destrezas del manejo de las armas, donde se va haciendo lamentablemente un sicario profesional, pues eso hace que, muy irónicamente, pero hace que también disminuyan los daños colaterales, porque ya el sicario va a un blanco específico y va con muchísimo mayores destrezas en el manejo de las armas. También es importante que a través de la inteligencia se pueda ubicar y mapear, y con la ayuda de la ciudadanía, los lugares donde entrenan estos sicarios, porque el desarrollar destrezas en disparar desde una moto o en disparar más precisamente conlleva a que tiene que haber en el país varios lugares en donde esta gente está practicando. Y entonces el vecino, el ciudadano debe estar muy alerta si escucha disparos en su área, en su lugar de residencia, informarle a las autoridades, porque también es importantísimo darle seguimiento a todos esos posibles lugares. Y de igual manera hasta los mismos polígonos legales, hay que darles muchísimo mayor seguimiento al consumo de munición, versus lo que entra al país, versus lo que se está gastando en munición, y también darle seguimiento a cuáles son las personas que están haciendo uso de los polígonos de tiro, porque el polígono de tiro es donde la persona va a desarrollar destrezas en el manejo de un arma. Entonces, ponerle muchísimo mayor atención también a esos lugares. Y aquí entra también en juego otro, hemos hablado de momento del tema de los homicidios, don Walter, pero bueno, el narcotráfico ha sido también uno de los puntos importantes en estos 4 años. El día de hoy el Ministerio de Seguridad anunciaba este decomiso de 20 toneladas de droga en estos primeros 4 meses de este año. ¿Qué valoración hace usted de esa cifra y de ese trabajo que se ha hecho en temas de decomiso de drogas? Bueno, yo primero, es muy halagador que el país esté cada día desarrollando muchísimo mayor capacidad en la incautación de drogas. Es importante porque, vuelvo a lo mismo, esto refleja de que hay un compromiso y hay una lucha titánica de los miembros de los cuerpos de policía por hacer su trabajo. Que si trasladamos a potencializar eso con muchísimo mayores recursos, con muchísimo mayor tecnología y con un pie de fuerza, aumentando el número de policías en todas las diferentes áreas, pues vamos a lograr tener cada día mayores números de incautación. Y en esto es importante definitivamente el trabajo que vienen haciendo en el área de inteligencia los cuerpos de seguridad. Y también es muy importante resaltar, porque hay que resaltar el apoyo que se ha tenido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hoy en día el involucramiento de la DEA en las operaciones de narcotráfico en el país, en lo que se está trasegando en los mares o en las vías aéreas, ese apoyo de la DEA es fundamental. Y más bien yo soy de la tesis, siempre he dicho que más que cualquier otra cosa en fortalecer la seguridad, debemos de fortalecer la presencia en el país institucionalizada con muchísimo mayores capacidades de la DEA, del Border Patrol y del FBI en Costa Rica. Esas 3 grandes organizaciones policiales de los Estados Unidos
y ya se está reflejando porque mucho de lo que se hace es con una excelente relación de coordinación con la DEA. Bueno, entre más tengamos la puerta abierta para que ellos nos ayuden y cooperen, más cocaína se va y definitivamente no es solo el apoyo en materia de inteligencia, sino en el apoyo de formación de nuestros policías. Nuestros policías tienen hoy en día, por ejemplo, un reto académico y de formación en el tema del fentanilo. El fentanilo es una droga que totalmente está revolucionando el mundo, es una droga muy nueva y nuestros cuerpos de seguridad, y no solo los nuestros, los del mundo, están acostumbrados a las drogas más visibles y más naturales, como era la coca, la marihuana, la heroína, que de una u otra manera es muchísimo más fácil la detección, la captura. Hoy en día con satélites se pueden mapear todas las plantaciones de coca, si hay perros, y hay mucha gente que tiene en el país grandes destrezas, pero en la destreza específica, que es la droga del presente y del futuro, como lo es el fentanilo o cualquiera de las drogas sintéticas, se tiene que invertir más en la formación y en la capacitación de los policías y para que se siga produciendo este tipo de decomisos, pero definitivamente el apoyo de la DEA ha sido fundamental en la incautación de lo que está pasando en el país. Esta colaboración, incluso la plataforma de cooperación Escudo de las Américas, en la que Costa Rica fue parte, incluso el gobierno ha mencionado que ha facilitado que se tengan este tipo de colaboraciones también para poder tener más apoyo. Totalmente, realmente este tipo de relaciones en organismos internacionales o en cumbres como ese tipo de las Américas hacen de que haya una mayor comunicación entre los países, que haya un mayor flujo de información en materia de crimen organizado y delitos transnacionales. Entonces, eso es importantísimo porque, vuelvo al punto, una de las variables más importantes en la lucha contra el crimen organizado y los delitos transnacionales definitivamente es el tema de la inteligencia. Entonces, el país tiene que fortalecer todas las unidades de inteligencia que tiene, llámese la que tiene la PCD, llámese la Dirección de Inteligencia, la DIS, llámese el Cuerpo de Inteligencia del OIJ o la unidad que tiene de inteligencia el Ministerio de Seguridad Pública. Primero, fortalecerlos y segundo, que haya un idioma común y que haya una excelente relación de coordinación, no solo con el resto de los países, porque a veces se vuelve más fácil coordinar muchas veces con los externos que con los propios. Y entonces, en la medida que hay una mesa de trabajo, para ponerle un término, de todos los cuerpos de inteligencia, fortalecer, por ejemplo, el ICD, que es el Centro Conjunto Antidrogas, que eso es importantísimo porque es un cerebro neurálgico en el manejo de información que tiene que ver con el crimen organizado. Y ahora que usted lo menciona, bueno, en algún momento incluso del gobierno hubo diferencias bastante notables y públicas entre los diferentes cuerpos, ¿verdad? Eso incide también en la parte, usted bien lo mencionaba, que debe haber una articulación para poder ver estos resultados. Totalmente, yo soy muy coloquial para poner ejemplos. Para mí, la fortaleza se basa en la unión y en la coordinación. Yo siempre uso un ejemplo muy coloquial. Es que si yo pretendo golpear algo y lo golpeo con la mano así, no tengo el resultado, me puedo quebrar un dedo. Y un dedo de estos es cada policía. Pero si yo golpeo así, uniendo todas esas policías, es contundente el golpe. Entonces yo creo que este es el ejemplo más coloquial, pero que la unión hace la fuerza. Porque parte de las variables que están a favor del crimen organizado es simple y sencillamente la famosa frase, divide y vencerás. Entre más atomizados estén los cuerpos de policía, más resultados buenos tiene el crimen organizado. Don Walter, bueno, este tema siempre genera un poco de discusión y polémica por el tema de la soberanía, el uso también de aeronaves militares. ¿Cuál es su criterio con respecto a esta propuesta? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en la redacción del Tratado de Patrullaje Conjunto con el gobierno de los Estados Unidos. Y considero que si analizamos desde cuando nos sentamos en una mesa de trabajo, analizar todas esas variables con el gobierno de los Estados Unidos para implementar un tratado de patrullaje conjunto, el tiempo nos dio la razón a aquellos que participamos en esa mesa de trabajo, que era importante porque las capacidades del Estado costarricense, muchísimo más en aquella época, eran muy limitadas. Y realmente, si algo tiene el crimen organizado y el narcotráfico,
es de que no tiene limitación en los recursos materiales. Pero este tipo de tratados también viene a dar una variable muy importante y es el factor experiencia. Si alguien tiene experiencia en este mundo, y es una experiencia que lamentablemente, como me decían a mis compañeros policías colombianos, que no desearan haberla tenido, pero si alguien tiene experiencia en el combate al crimen organizado y al narcotráfico, es la policía y todos los cuerpos policiales de Colombia. Colombia ha desarrollado grandes capacidades, no solo que son las capacidades que necesitamos nosotros. Si bien es cierto, pues herramientas como aviones y helicópteros siempre son muy valiosos, pero Colombia ha desarrollado muchísimo mayores herramientas, vuelvo al punto, en el tema de la inteligencia, en el tema de mapear los grupos criminales, en el tema de formar analistas criminales, en el tema de tener cada día policías con muchísimo mayores destrezas de detección del crimen organizado. Y en eso Colombia puede dar cátedra no a Costa Rica, sino que al mundo, porque lamentablemente han sido víctimas del crimen organizado y el narcotráfico. Es más, de hecho, son las ironías de la vida. Colombia es un país que ha tenido 50 años en guerra, y el firmar un acuerdo de paz para lograr esa paz anhelada por los colombianos también vino a potencializar muchísimo más siembra de coca, porque áreas en donde tal vez el Estado o las mismas autoridades estaban enfocados en un conflicto armado, al venir procesos de paz, potencializaron también más sembradío de coca. Bueno, es parte de lo que estamos viendo, que hay una mayor oferta de coca en el mercado porque hay una mayor producción. Y nos lleva a otro tema también, don Walter, que ha sido fundamental como parte del trabajo que se ha hecho en seguridad. No podemos dejar de mencionarlo, sin duda, la ley de extradición, los primeros 2 costarricenses además extraditados. ¿Qué tanto influye en esto en temas de seguridad? ¿Cómo marca esto la pauta una vez que se da la implementación de la ley? Bueno, la ley que promocionó doña Pilar Cisneros con relación a la extradición tiene una connotación muy importante. Tiene una connotación muy importante porque anteriormente nuestro país, aparte de ser un lugar atractivo para el crimen organizado, para desarrollar su comercio, también era un país muy atractivo para crear un escudo para no poder ser deportado hacia los Estados Unidos. Venían, se casaban con ticos y hacían todo para poder obtener la nacionalidad. Bueno, hoy en día eso se acabó con la ley de extradición y si analizamos, fue un golpe fuerte en el sentido de que yo creo que nadie quería que Costa Rica entrara a jugar en las grandes ligas, como fue el extraditar ya costarricenses a los Estados Unidos. Y yo digo, es jugar en las grandes ligas del crimen organizado, porque eso lo veíamos solo en países en donde el crimen organizado estaba tan altamente organizado, valga la redundancia, que conllevaba que los Estados Unidos constantemente extraditaba gente, y principalmente que todo a los cabecillas. Pero eso es un mensaje contundente, ya no solo para el extranjero que pretendía venir al país a obtener la nacionalidad para escudarse de una posible extradición, sino que también al nacional. El nacional nunca le pasó por la cabeza, y vemos el ejemplo de las 2 personas que fueron extraditadas, nunca les pasó por la cabeza llegar a pensar que iban a terminar en una cárcel de los Estados Unidos. Bueno, eso es un mensaje contundente, y recientemente que esa ley se modificó para poder hacer allanamientos hacia hogares a cualquier hora del día o cualquier día de la semana para los nacionales, pues eso también viene a transmitir un mensaje contundente de que el país está tomando medidas que todavía empezaremos a ver el resultado de esas medidas, porque son muy recientes y apenas se están implementando. Entonces, yo espero que esto vaya también a ser uno de los factores que haga que el crimen organizado, que sigamos bajando la tasa de homicidios y que sigamos aumentando la incautación de drogas, como las 20 que hoy informa el señor ministro que exitosamente capturaron. Y
Pasando a otro punto también, don Walter, hemos conversado incluso ya aquí en esta mesa sobre Cruzitas. Creo que esa ha sido una de las piedras en el zapato, podríamos decirlo de alguna manera, de este gobierno. Incluso también hablábamos esta semana, información que hemos dado a conocer aquí en Grupo Extra, como lugares como Corcovado se está levantando las alertas por parte de los guardaparques, también por la situación de inseguridad que están viendo en esos lugares. Pero ¿cuál es ese panorama, verdad? En estas zonas alejadas, ese reto que tiene además el país por llevar la seguridad, por tomar y apropiarse de estos territorios. El tema de Cruzitas es bien complejo. Es bien complejo porque, con todo el respeto del mundo, yo siento que no se tomaron las medidas en el momento. Claro. Cuando recién se cierra la mina, se debieron de haber tomado medidas que en aquel momento hasta propuse algunas. Primero desarrollar un contingente de policía grande y robusto, no solo por Cruzitas, sino que Cruzitas está prácticamente en la pura guardarraya. ¿Qué pasa? Al estar en la pura guardarraya permite que haya una inmigración ilegal exagerada, no solo por Cruzitas, sino por todos los temas que hemos visto de toda la gente que viene de Sudamérica hacia Costa Rica y va hacia el norte. Aparte de eso, tenemos que tener un constante análisis estratégico de la seguridad del país en el sentido de, primero, las capacidades o la clase de yacimientos de oro que hay en Cruzitas, y que el oro es una de las monedas más apetecidas por el crimen organizado. El oro es una de las monedas en que el crimen organizado las busca. Cruzitas se ha venido convirtiendo, lamentablemente, en un centro para diversificar muchas de las ganancias del crimen organizado. Mucho de lo que produce la coca, hoy en día se puede diversificar en Cruzitas, desde prostitución, desde tráfico de personas, desde, como digo yo, hasta en forma coloquial, hasta el que vende palas puede estar ya involucrado en los temas de delito, las cuarterías, todo el comercio, pero una de las cosas por las cuales se luchó, por eso yo digo que Cruzitas, todos perdimos, nadie ganó. Perdieron los ambientalistas, que dieron una gran pelea para que no se hiciera la mina por el daño ambiental. Ese daño ambiental que se creía iba a ser pequeño o grande, en comparación con el daño ambiental ahora, que se hizo, que pasarán 1000 años y no se va a recuperar. Entonces, perdieron los ambientalistas, perdió el Estado costarricense porque dejó de percibir millones de dólares. Con lo que se ha extraído en Cruzitas, yo estoy casi convencido, si ser un experto en matemáticas, que hubiéramos resuelto los problemas de la caja con hospitales, haciéndolos, hubiéramos resuelto el problema de la carestía de aulas, o arreglar el sistema de aulas de las escuelas y los colegios, y hubiéramos arreglado todo el problema de las delegaciones, de delegaciones policiales, eso solo hablando de infraestructura del país, con solo lo que se ha sacado de oro en Cruzitas, y oro que no queda aquí en el país, o queda en manos del crimen organizado y se saca del país, o simple y sencillamente el oro, la mayor parte se la llevan para Nicaragua, porque los que están en su mayor parte extrayendo el oro es gente que se mueve en la zona fronteriza. Y es algo en donde para que el Estado recupere eso, y no recuperar en el sentido del daño ambiental, porque eso que es casi ya imposible, pero para que recupere un poco el control territorial, llamémoslo así, de lo que está pasando en Cruzitas y que ya se está trasladando a otras áreas de la zona, tiene que hacer, vuelvo al punto, tiene que hacer una inversión monstruosa en recurso humano, en tecnología y en dotar de instalaciones decentes y formales a los cuerpos de seguridad. Porque me recuerdo que cuando empezó eso, hablé de una cifra de por lo menos de 1000 policías. Y ahí lo que había era un pequeño hoyo ahí que hoy en día yo no sé ni cuántos los expertos o la gente que está ahí, que ya he dimensionado el problema de lo que se tiene que invertir en recurso humano y tecnológico para poder contener, no recuperar, contener y recuperar la paz del ciudadano que vive en los alrededores de Cruzitas. Y el riesgo más grande es que ya eso se está exportando a otras fincas aledañas a Cruzitas. Y le mencionaba este otro punto también, Corcovado, ¿verdad? Porque lo señalábamos esta semana también en información,
pero hay zonas como La Brunca, que visitó también un equipo de Grupo Extra, esas zonas alejadas también, porque es complicado, es complejo también que seguridad pueda tener mayor presencia en esas zonas. ¿Qué es lo que sucede en esos sitios? Definitivamente se tiene que primero endurecer el concepto legal o endurecer las leyes para quienes estén haciendo eso. Porque muchos de los que están ahí, el Ministerio de Seguridad Pública hace operaciones y detiene gran cantidad de gente, pero hay gente que se documenta y de todo y se vuelve a poner a caminar, como se dice en la jerga, y vuelven pronto a estar haciendo lo mismo. Entonces se tiene que endurecer y agilizar los procesos legales y penales para el tema de la extracción de oro. Eso por un lado. Se tiene que analizar la viabilidad si el país toma el camino de legalizar la explotación de oro, que hay visto que la señora presidenta electa pues está planteando un proyecto y se tendrá que tomar una decisión si el camino es formalizarlo, organizarlo y regularlo, que yo creo que si hubiésemos hecho eso, hubiésemos tenido menos daño ambiental y menos daño criminal, porque hoy en día es un foco de criminalidad, o seguir en lo mismo que va a conllevar a que haya un gasto enorme del Estado para poder hacerlo. Y si no se endurece, van a aparecer nuevos focos, como usted lo apunta, en otras latitudes del país, en donde, ok, ya, entonces ya Cruzitas está controlado porque hay un montón de policías, pero vámonos para otro lado, a otros lugares del país, si no se pone y se endurecen las leyes para poder castigar, y por un lado castigar, y por otro lado legislar para ordenar la minería, porque en este momento tenemos una minería de cielo abierta, monstruosa, desorganizada y muy tomada por el crimen, mientras que podríamos tener una minería, pero organizada y administrada por el Estado o por la misma empresa privada. Don Walter, ¿qué valoración en general puede hacer usted del manejo de la seguridad a lo largo de estos 4 años? Si bien mencionábamos, estamos cerrando con cifras que podamos valorar de manera más positiva, pero hubo bastante preocupación en temas de seguridad y algunos retos, pero ¿cuál es ese criterio general que queda con usted al hacer un balance? Ok, para mí el reto más grande que tiene en este momento el Estado costarricense es recuperar y contener el crimen organizado y los delitos transnacionales. Si el Estado, lamentablemente, yo con todo el respeto del mundo siento, primero varias variables. Hemos dejado como Estado de invertir más en temas de prevención. Si no invertimos en prevención, que es lo que les decía ahora, que los que están amenazados, si no invertimos en prevención vamos a tener repercusiones, y si no invertimos en la contención del crimen organizado, vamos a tener repercusiones muy serias y muy grandes. Este país tiene 2 variables sumamente importantes que yo siempre digo que son 2 variables que están sustentadas en el tema de la seguridad. La primera, el tema del turismo. Bueno, el año pasado cerró más o menos con 1.000 asaltos a turistas, de toda la cantidad. Bueno, si el turista tiene un efecto multiplicador fuera del país y nos puede golpear, porque es una de las fuentes principales del Estado. Nadie quiere hacer turismo en un país inseguro. La otra fuente es la inversión extranjera. Si vemos que hay áreas en donde el Estado, o ya hay áreas en donde cobran peaje, o hay áreas donde le cobran al empresario por poder tener su negocio, eso va a repercutir en que nadie quiere invertir en un país inseguro. Esas 2 variables tenemos que tenerlas muy presentes. Yo siento, el Estado tiene que hacer, y tal vez una de las cosas que ha habido más limitación en esto, ha sido la inversión. Tenemos que invertir como Estado costarricense más en vehículos. ¿Por qué? Porque el vehículo es sinónimo de mayor patrullaje. El patrullaje es sinónimo de mayor presencia policial. La mayor presencia policial es sinónimo de que el sicario lo piense para poder hacer un delito. Pero si el sicario sabe que en el área de responsabilidad hay 1 o 2 patrullas, sabe que la capacidad de respuesta para que lo capturen es mínima. Mientras que si hay bastantes
medios de transporte para la policía. Yo espero que con el centro de Centro Mando y Control, el C5, que el Ministerio en este momento está en proceso de construcción, vayamos a tener una muchísimo mayor capacidad de atender a través de la inteligencia artificial, y eso nos va a permitir una mayor eficiencia en el uso y en el manejo de los medios materiales que tenga el Estado. Nos va a permitir utilizar herramientas donde más se produce el delito, donde más policías debemos de tener. En las horas en que más se produce el delito, ahí es donde más tenemos que hacer. Entonces yo siento que en ese sentido hemos caminado lento en el tema de la tecnología. Y ha caminado más rápido los gobiernos locales, por eso le puse el ejemplo de la Municipalidad de Belén, y hay que agilizar el paso, porque definitivamente la tarea que tiene el Estado, hay una expectativa muy grande del ciudadano costarricense. Todos queremos que la futura administración venga a fortalecer muchas de las cosas que se han hecho y venga a implementar muchas cosas nuevas y venga a fortalecer la relación y la capacitación y preparación. Mensajes contundentes que se han dado, que me parecen muy buenos. El centro de contención que se está construyendo, eso es un mensaje en donde eso nos va a permitir tener los criminales de mayor peligrosidad en un mayor ambiente de control. Nos va a permitir también de que los espacios que dejan esos en el sistema normal, va a permitir oxigenar el sistema normal, va a permitir bajar el hacinamiento en las cárceles, va a permitir de que haya un mayor control, porque mucho hoy en día la tendencia del crimen organizado es organizarse en las cárceles y desde las cárceles dirigir la criminalidad. El ejemplo más grande es en Ecuador, donde el Tren de Aragua hoy en día está al tope de los carteles mexicanos o los carteles europeos, y es un cartel reciente, pero se forjó en una cárcel. Bueno, tenemos que procurar de que el sistema penitenciario siga por el camino de mayor contención, de mayor restricciones, sin violar derechos humanos ni nada, y nadie quiere eso, pero mayores restricciones a toda lo que permite que se dé una estructura criminal dentro de los centros penales. Entonces, yo siento que cuando ya veamos trabajar eso, con la ley de extradición, cuando ya veamos que muchas de las leyes, la jurisprudencia para el crimen organizado que se aprobó, empiecen ya a agarrar un tren de pedaleo ya normal, vamos a ver una posición más objetiva del país. Bueno, todo eso todavía está gateando, todavía está dando sus primeros frutos, pero yo siento que parte de lo que se debe hacer, o lo que se ha dejado de hacer potencialmente hablando, es una inversión fuerte en el tema de medios y en un pie de fuerza muchísimo más grande del que tiene en este momento la policía. Don Walter Navarro, ex viceministro de Seguridad, muchas gracias por habernos acompañado, y estaremos muy pendientes de lo que suceda, como usted bien lo dice, a esa expectativa que tenemos con el nuevo inicio de una administración en temas de seguridad. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia. Muy amables. Gracias, don Walter. Muy buenas noches. Hacemos una pausa, y cuando regresemos, los estudiantes de universidades públicas se manifestaron hoy en San Pedro y en Heredia por el monto del FES 2027. Los detalles al volver. Por quinta ocasión, los diputados de la Asamblea Legislativa no lograron elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Ninguno de los candidatos logró los 38 votos que se requieren para ocupar este cargo. El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, calificó como muy grave la falta de votos para nombrar magistrados de la Sala Constitucional, y luego de 2 rondas aseguró que no tenía sentido hacer una tercera, puesto que en el plenario legislativo solamente había 40 diputados. Me hace pensar claramente pues que hay una intención de que no tengamos el resultado de poder nombrar a ningún magistrado para la Sala Constitucional. Y esto lo califico de muy grave porque la Sala Constitucional
está pasando por un momento difícil desde diciembre. Estudiantes de las universidades públicas se manifestaron este miércoles por el rompimiento de negociaciones entre los rectores y el gobierno por el monto del FES 2027. Este es el segundo día de movilización estudiantil. Un grupo de manifestantes se lanzó a las calles de Heredia, específicamente en la Universidad Nacional. Esta manifestación provocó un colapso vial en la calle principal, lo que ocasionó que las personas que intentaban ingresar a la provincia tuvieran que esperar o tomar rutas alternas. En horas de la tarde, un grupo rayó y tomó la sede universitaria Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca. El grupo ingresó a la fuerza al edificio, causando daños en la infraestructura, entre ellos la ruptura de varios vidrios. FES, ¿verdad?, requiere un 8% del presupuesto para poder financiar no solo lo que son las becas, salarios y cuestiones de lujo, que es lo que la gente cree normalmente, sino que toda la infraestructura de la universidad estatal, de las 5 universidades estatales, Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, Tecnológico, UTN y también la UNED, dependen de esto. Por su parte, la Universidad de Costa Rica emitió un comunicado de prensa sobre la situación e indicaron que las autoridades universitarias propusieron la designación de un grupo de representantes estudiantiles con el fin de establecer un espacio de diálogo formal junto con el rector y el equipo de vicerrectorías. Y es que sobre este tema, aunque el Ejecutivo dio por cerrada la negociación del fondo universitario, los rectores aseguran que el proceso sigue vigente y que aún hay espacio para ajustes. Las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior quedaron concluidas este martes, al menos para el Poder Ejecutivo. Sin embargo, los rectores no comparten esa posición. El Consejo Nacional de Rectores asegura que el proceso continúa vigente. Esto con base en un documento de acuerdos firmado por los integrantes de la Comisión de Enlace. ¿Por qué nosotros decimos que seguimos en una mesa? Porque tenemos un acuerdo firmado. No es una especulación, no es una buena fe, no es que los rectores nos estamos pasando de optimistas. Simple y sencillamente es que tenemos un acuerdo. El acuerdo avalado por los ministros de Hacienda, Educación, Mideplan y Ciencia y Tecnología establece en su cláusula 2 que las partes se reunirán en julio de este año. Esto para revisar el comportamiento de la inflación. Ver la inflación del primer semestre 2026 y si es mayor al 1 y hasta el 1.5, hacer el ajuste correspondiente este mismo año mediante un presupuesto extraordinario y modificar la base de negociación del FES 2027. De acuerdo con datos del Banco Central, se estima una inflación del 2% para finales del año. Por otro lado, en cuanto a la redistribución de los recursos, señalaron que están de acuerdo en una distribución más equitativa. Por eso hemos sido enfáticos en que sí vamos a apostar a la redistribución, pero siempre garantizando la sostenibilidad del sistema. Lo que no es de recibo es que se nos vengan a generar especulaciones de aumentos. Sin embargo, concluyeron que esta debe realizarse de una manera responsable. Bueno, y están atrasadas las obras en una ruta que representa un dolor de cabeza para los conductores en San José. Se trata de la ampliación de un carril hacia la ruta 27 desde Pavas, donde habrá que tener más paciencia todavía. Este es el panorama que viven cientos de conductores que transitan por Pavas y que se dirigen hacia la ruta 27. El tránsito lento ha sido la constante y la paciencia se convierte en la aliada de todos los días. Aunque se tenía presupuestado que las obras terminaran en abril, el Consejo Nacional de Vialidad confirmó un atraso en la finalización de la obra. La obra estará funcionalmente habilitada en la primera semana de mayo. Posteriormente, se concluirán trabajos complementarios como concretos, cunetas y cualquier otra obra pendiente, procurando la menor afectación posible. Nuestro objetivo es claro, habilitar esta mejora lo antes posible para brindar una solución efectiva a los usuarios de ese importante corredor vial. Los trabajos consisten en la creación de un carril adicional para tener una mayor fluidez y una circulación más ordenada para los vehículos que vienen de Pavas y se dirigen a la ruta 27. Será cuestión de tiempo para ver si el CONAVI cumple con los nuevos plazos. Por ahora, los conductores seguirán con un panorama donde las presas están a la orden del día.
El Ministerio de Salud confirmó el 5º caso de sarampión detectado en el país. El mismo se presentó en el cantón de La Cruz, en Guanacaste. Se trata de un hombre de 35 años de nacionalidad guatemalteca y de ocupación transportista. El paciente indicó que viajó desde México hacia Costa Rica y la persona además indicó haber recibido 2 dosis de la vacuna, sin embargo, no cuenta con el comprobante. El Ministerio de Salud, en coordinación con la Caja, activó los protocolos correspondientes. El sarampión es altamente contagioso. Inicia con fiebre, tos, ojos rojos y hay un brote en la piel. Se transmite por el aire, incluso muchísimo antes de que aparezcan síntomas visibles, sobre todo estos en la piel. TBI, puesto de Bolsa de Comercio S.A., absorberá integralmente a partir de este 23 de abril las operaciones bursátiles de comercio que venía desarrollando Transcomer, puesto de Bolsa de Comercio. Al mismo tiempo asumirá la comercialización de los productos MACAP, los nombres comerciales, derechos de marca, estructuras fiduciarias, bienes y relaciones contractuales con inversionistas, proveedores y colaboradores. Este se considera un paso decisivo para fortalecer el modelo de negocio bursátil de comercio, al separar las operaciones bursátiles de comercio de la actividad de compra y venta ordinaria de bienes de raíces. La reorganización del modelo del negocio en que el grupo ha venido trabajando en los últimos meses responde a una visión clara como lo es robustecer la transparencia operativa, optimizar la gestión y facilitar los procesos de supervisión en beneficio de los clientes, inversionistas y aliados estratégicos. Hacemos una pausa y cuando regresemos, hace 35 años la tierra estremeció Costa Rica. Limón sufrió la peor parte con un saldo de 48 fallecidos. Y hace 35 años la tierra estremeció Costa Rica. Limón sufrió la peor parte con un saldo de 48 fallecidos. Las historias humanas y las imágenes siguen latentes, recordando el terremoto del Valle de la Estrella. Hace 35 años la historia de Costa Rica se llenó de dolor. El 22 de abril de 1991 a las 13:57 de la tarde, la tierra crujió en la provincia de Limón, impactando todo el territorio nacional. El terremoto de 7.7 grados en la escala de Richter sorprendió a los ticos, dejando un saldo devastador. La historia y sus imágenes aún estremecen al recordar 7.869 casas dañadas, 4.452 casas colapsadas, 309 kilómetros de carreteras impactadas, 650 heridos, 48 fallecidos en Costa Rica y 23 fallecidos en Panamá. El cabalgamiento de la microplaca de Panamá por sobre la placa del Caribe es una fuente generadora de abundante sismicidad y sismos con potenciales muy altos, como el pasado sismo del Valle de la Estrella. Este evento nos obligó a reforzar la cantidad de estaciones sismológicas en todo Costa Rica para anticipar procesos tectónicos como este. En medio de la tragedia, el Hospital Tonifacio atendió a más de 200 pacientes fuera del recinto en una cancha deportiva. Los casos más complejos fueron trasladados hasta hospitales capitalinos vía aérea. El terremoto de Limón causó daños en un área de 8.000 kilómetros cuadrados, que incluyó el 80% del territorio costarricense. Su impacto fue tal que nuestro vecino Panamá también sufrió daños en un 20% de su territorio. Hace 35 años las pérdidas se estimaron en 180 millones de dólares. Limón quedó incomunicado durante 5 días. Vías férreas, carreteras, puentes y acueductos colapsaron. Durante 3 meses la provincia sufrió racionamientos de agua potable. Y los guardaparques de Corcovado denuncian amenazas y temor por presencia del crimen organizado. Sabemos que salimos del puesto, pero no sabremos si regresaremos o cómo regresaremos. La minería ilegal y el tránsito de drogas en Corcovado son una realidad que enfrentan los guardaparques del área protegida.
Omar Beita, guardaparque del área protegida, reveló a Grupo Extra los temores que enfrentan durante los patrullajes. Todos estamos bajo la misma línea del temor, bajo este gran incremento que se está haciendo en la zona también, ¿verdad? El tema del narcotráfico. Entonces, cada vez sabemos que no nos enfrentamos solo a delitos ambientales. El funcionario indicó que ha recibido amenazas debido a su labor en el parque. Aquí habíamos abordado a personas con posibles nexos a lo que es narcotráfico. Entonces sí hemos recibido amenazas y las hemos puesto bajo las órdenes de la Fiscalía. Por eso impulsan un proyecto de ley que busca otorgar un rango policial a los guardaparques. Y es una delincuencia muy seria, demasiado seria. Aquí hay compañeros que salimos a nuestros lugares de trabajo y, como lo dijo don Oscar, no sabemos si llegamos. Si este proyecto no se ha votado en estos días, pues que los señores diputados entrantes nos ayuden, que es el proyecto más noble y que necesitamos los guardaparques de Costa Rica. Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente asegura que ha reforzado los patrullajes y que en el último trimestre se detuvieron a 20 personas por minería ilegal. Bueno, y por si fuera poco, los búnkeres levantados en terrenos del estado y a orillas de los ríos están generando un fuerte impacto ambiental en San José. Lavadoras, cocinas y otros electrodomésticos terminan acumulados en los cauces de los ríos de San José. Esta situación tiene en alerta a las autoridades de la Policía Municipal de San José, que advierten sobre el daño ambiental. Lamentablemente, inclusive hasta con un daño ambiental, como vemos, destruidos bosques de bambú y un daño severo a la cuenca del río del río María Aguilar, que es el que fluye por esta zona. Otra de las preocupaciones es la presencia de chatarreras informales que reciben este tipo de materiales. Hay 6 que ya tienen procesos administrativos para la cancelación definitiva de la licencia comercial. Estos locales, como corresponsables de lo que ocurre en sitios como este, en donde gran cantidad de adictos traen lavadoras, refrigeradoras, también corresponsables la gente que simplemente la pone en la acera para que alguien se lo lleve. Las quemas para extraer cableado generan otro tipo de contaminación ambiental. Y lo que ocurre es que una vez que sacan los materiales recuperables, el cobre, el alambre o materiales que pueden recuperar, el resto termina como basura y esa está terminando en las cuencas de los ríos. Las autoridades aseguran que este problema debe ser atendido de manera integral. Por ello hacen un llamado al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente para articular esfuerzos y enfrentar esta situación. La Organización para la Cooperación y Desarrollo detectó varios aspectos que el país debe trabajar para continuar el crecimiento productivo en el sector de semiconductores. Una mayor integración de las empresas locales con las multinacionales que operan en el país, trabajar en la formación de talento humano especializado y la infraestructura de transporte logístico y energético para la expansión del sector de semiconductores. Estas son algunas de las tareas pendientes que identifica la OCDE en el ecosistema productivo del país. Este informe de la OCDE lo que viene es a reconfirmar que Costa Rica tiene un entorno regulatorio muy amigable para la industria de semiconductores, para la atracción de inversión extranjera directa, pero también nos establece tal vez nuevos criterios, más data, más evidencia, con la cual vamos a formular política pública para seguir enrumbando al país. Según el informe, en el 2022 el valor agregado de la industria alcanzó los $462 millones y generó empleo para 5,000 personas. Sin embargo, detalla que el 2025 trajo cambios para el país por la salida de Intel y Corvo. Teníamos ciertamente a Intel y otra empresa más que lo que hacían estaba más asociado con lo que llaman el back-end de la industria de semiconductores, que es donde hacían el testeo. Y este año lo que vamos a ver son las últimas exportaciones de Intel de chips. Para el 2026, el Ministerio de Comercio Exterior espera que el sector genere 1,200 empleos nuevos, con la expansión e ingreso de empresas del sector. Bueno, y así llegamos al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches.